The one thing that I'm going to ask her is if she has any questions for me rather than, because it's kind of silly for me to go through everything. If she has any questions specifically for me, I'll be happy to answer them. Que la directora está preguntando si usted tiene alguna pregunta específicamente para ella, para en vez de ponerse a hablar de todo, si hay algo que usted quiere comentarle o preguntarle a ella. No, pues no tengo preguntas así porque todos me parece bien en la escuela. She thinks everything's going well. No particular questions right now. Right. Excellent. Perfecto. Always happy to hear that, right? Yes, exactly. So the PTA spoke this evening about some events that have been happening at school. In terms of enrichment, we have the Story Pirates coming in for the kindergartners. Did she say in 2 weeks? In a couple of weeks or so. Bueno, ahora vamos a hablar de las cosas que se hablaron durante la reunión que se hizo en inglés hace poquito. Y primero hablaron de las cosas de enriquecimiento, creo que se llama. Y creo que en 2 semanas más va a haber un programa especial para los niños de kindergarten es una cosa de piratas, historias. So it's all about storytelling and imagination, and the children give ideas for stories, and then the group turns them into a big, fictional story and songs. It's really fun. So that's going to be coming up. Fun about it. Súper divertido para los niños, que los mismos estudiantes dan ideas y es una cosa de imaginación y crear cuentos juntos y cantar canciones juntos y se pasa muy bien. Okay, eso me parece muy bien. Sounds good. Porque al niño le encantan los libros, las historias, todo eso le gusta a él. So he loves stories and books and reading. Loves it. Wonderful. What else? I would talk about the walkathon as the bigger fundraiser. There are a few other events that we are planning that will be coming up throughout the year. I'm here if you want me to say what they are. Sure, that'd be great. Oh, también se hablaron de varios eventos que vienen ahora en esta época del año, entre ahora y el fin de año. Thanks. You could go ahead, Kristen. Thanks. I'll need translation help. Of course. Yeah, I'm here. So from a fundraising perspective, we're going to be doing an event at Mr. Frosty's for all Marvin families in the evening on a school day when it gets warmer. So sometime later in the spring. Okay, que está diciendo que en algún momento en la primavera vamos a hacer un evento como para recaudar fondos para el colegio. Se va a hacer en la heladería de Mr. Frosty's. No sé si lo conocen. Sí, lo conozco. Que estamos empezando a saber en qué fecha eso se va a hacer. Okay. Go ahead, Kristen. What's the next one? The next one is we'll have a family night at Don Carmelo's restaurant here in East Norwalk, and they will donate funds that we as families spend at the restaurant back to the school. So that'll be later in the spring as well. Que un poquito más adelante en la primavera va a haber un evento en Don Carmelo's, el restaurante mexicano, no sé si lo conocen, que va a haber una noche para las familias ahí y estas cosas funcionan en Mr. Frosty's y Don Carmelo's con que ellos donan un cierto porcentaje de lo que se gasta en los lugares en esas noches. La tienda ahí lo dona, hace una donación a Marvin. Okay. Y todavía tampoco sabemos la fecha de esa. Okay. And we are hosting a Marvin Day Out at the Bridgeport Islanders on Sunday, April 3rd. So tickets can be purchased for that game all the way up until the weekend, until that weekend. There's no limit to the number of Marvin families that can attend together. Kristen, this is a really ridiculous question, but that's ice hockey, right? It is, thank you. Okay,
Gracias. Que el 3 de abril va a haber una noche especial en un partido de hockey en hielo en Bridgeport para el equipo de Islanders de hockey y va a haber un sector especial donde se sientan las personas de Marvin juntos. O sea, eso viene el 3 de abril. And then there'll be an event later in the spring at school for the kids. There'll be a walkathon. It's a fundraiser, but also a really exciting day for the students where they're doing some activities outside. And it's always a day that all the grades look forward to. So a lot more information to come on that, but just a heads up that that's a big event. Y más adelante, is that in May, Kristen? Yes. Ok, como en mayo, el 6 de mayo va a haber una cosa en el colegio, en la escuela, que va a ser, siempre es un evento grande donde los niños lo pasan muy bien, hacen como una caminata alrededor de la escuela y cada niño junta un poquitito de plata para poder regalarlo al colegio y siempre es un evento grande, muy entretenido, divertido, que, bueno, los que ya han participado en eso tienen muchas ganas de participar de nuevo en ese evento este año. A veces creo que cada año por medio hacen un evento de lectura y el otro año lo hacen de una caminata y este año le toca caminar. Okay. And we'll probably be looking for parent volunteers as that gets closer. Y como eso se sucede afuera de la escuela, lo más probable es que nosotros como padres, como familias, podamos ayudar. Como no nos dejan entrar por ahora a la escuela, pero ese va a ser un evento afuera que podemos lo más probable ayudar. Así que vamos a necesitar que usted se ponga como voluntaria. Si es que puede, todos los que puedan. Sí, sería el día, no sé, el día. Did you say May 6th, Kristen? Or Sarah? Oh, you're muted, Sarah. Friday, May 6th is the planned date. It's not confirmed, but that's what we're planning. Estamos pensando que va a ser el viernes 6 de mayo. Ok. During Es por school la hours. mañana, ¿Es que? es por la mañana. Do you do that in the morning or is it an all day thing? It is just for the students and staff, so parents are not required or invited to attend unless they're on the volunteer team. Right, but is it a morning thing? Afternoon. Afternoon. Sucede en la tarde, después del almuerzo. Oh, Y es para los profesores y también los estudiantes y claro, con los voluntarios también. oh, ok, se me hace bien. Está durante el tiempo por escuela. Ok. Those are all the events that I had. Okay. And then in May, there are a few things going on besides the walkathon. The first week of May is Teacher Appreciation Week. We're planning the book fair for probably May 21st and 22nd, which will be a weekend out. Wait, the teacher at appreciations before that? It's the first week of May is Okay. Teacher La Appreciation. primera semana de mayo se celebran a los profesores, como se llama apreciación del profesor. Y se arman algunas cositas chicas, regalitos para los profesores. Y también se está planificando una feria de libros a mitad de mayo. Ok. Ahí se ponen como, creo que viene una empresa con muchos libros y uno puede ir a mirar, a comprar y también ellos dan ese dinero al colegio. Okay. And then we don't know if it's going to happen for sure yet, but we're also trying to plan an event for families the evening, in a Friday evening in May, that would be a flag football tournament between different teachers at different elementary schools. So more information will be available as it gets closer.
también están haciendo, bueno, están tratando de organizar como una competencia entre escuelas con diferentes equipos. Por ejemplo, un equipo de profesores de Marvin va a ir contra un equipo de profesores de otra escuela y van a hacer un tipo de fútbol americano. En el pasado se ha hecho de voleibol, pero adentro, pero este año van a tratar de hacer algo afuera y siempre es muy divertido. Bueno, yo he ido a lo de, no es voleibol, es una cosa que se llama dodgeball, claro. Pero ahora este año lo van a hacer de ese tipo de fútbol americano. Así que Oh. más detalles vienen sobre eso. Hay que ir a apoyar. Claro, sí. She was saying And she would come out and support that. Great. One other thing she can be aware of about school is we have made an outdoor classroom for the children to utilize, which is a setup of wooden benches made from tree stumps that the teachers will be able to take the children out to sit and do some lessons outdoors. So that will be happening in the next few months as well. Y que durante el invierno y el otoño pasado se planificó y ahora en las próximas semanas se va a finalmente establecer como una sala, una aula, pero afuera de la escuela, para como se cortaron unos troncos de árbol, donde los niños pueden ir a sentarse afuera. Se está armando ese proyecto, ha sido un proyecto de los últimos meses y finalmente está casi listo. Okay. It's all ready, but the teachers have already started to use it. Oh, it's set up already. It's Yep, already it's set up. Ah, ya está, ya se está usando. Así que si su hijo llega algún día contando de que se fue afuera para sentarse en un tronco o a escuchar a su profesora, ¿en qué clase está? En el camp. I just asked what teacher she has. Miss Randazzo. Está con Miss Randazzo. Oh, okay. Miss Randazzo, sí. Oh, the other thing Mrs. O'Shea wants us all to know as parents is to send our kids to school every day with heavy coat and hat and gloves because they are going outside. So make sure they're dressed to stay warm outside when it's cold. Las últimas, par de semanas no salieron para el recreo a la mitad del día, como después del almuerzo, pero ahora Mrs. O'Shea quiere que todos lleguen muy abrigados con abrigo, gorra, bufanda, guantes, porque sí, efectivamente quieren que salgan a tomar aire durante el día. Y en ese lugar, como que está un poquito arriba, muy cerca de la playa, siempre hay viento. Así que se pone como frío. Que se abrigue. El Luquitas que se abrigue. Pero aunque esté demasiado frío, ¿lo sacan o no? Do you go out even though it's super cold? Well, what I try to do, if it's under 20 degrees with wind chill, we will not go out. Si es bajo los 20 grados Fahrenheit, debajo de esa temperatura no salen, pero con menos frío sí salen. Okay. 20 grados Fahrenheit, así que qué frío. Sí. And how long do they go out for? 20 minutes. Son 20 minutos para correr afuera. Oh, no es mucho, está bien. Sí, lo voy a mandar bien cubierto entonces. Yeah, she's going to send him bundled up. That's good. Anything else? I think in general, that's it. Just thank you so much for coming, Rosa, tonight. If you're friends with other parents, welcome them to join us next time we have a meeting as well. I think we're going to do another one next month. We'd love to see more families. So please spread the word that we're here and we'd love to hear from you and find out what's on your mind and share information with you. Que dijo que esta reunión se hace todos los meses y si usted tiene amigos, amigas, otros padres de la escuela
que los inviten a participar, que siempre nos da mucho gusto que todo el mundo pueda participar y traer sus preocupaciones, traer sus preguntas, traer su espíritu a la escuela para que sea como más representante de todos. Sí, no, y me gusta porque también hay cosas que yo no sabía y las estoy conociendo. Cosas que uno puede participar en y no sabía más que todo. Me da gusto. ¿Y cómo se enteró? ¿A través del email que llega? Me mandó la hojita. Ah, perfecto. So Sí, she actually didn't know she could join. She didn't know about it for the previous months, but this time she got that, so she knew she could join, and she likes it. Good. Then we need to make sure that that goes out more often. Or I don't know, Sarah, it goes out every month, every time we have a meeting, right? ¿Usted está We'll inscrito have to por el figure it out. email? And it does go out via email too as I well. know I it goes think. on the email and the Spanish is usually at the bottom of the email. That's There's a another sep- thing there's to a know. separate Spanish email. Oh, there's a separate Spanish email? There's a whole separate Spanish newsletter too. Okay, I didn't Mhm. realize. ¿Usted recibe los emails cada semana que se envía por Marvin PTA? sí, los he estado recibiendo, pero hay unos que no puedo entrar, no sé por qué. No sé si es mi teléfono. ¿Que no puede abrirlos? Sí, no los puedo abrir, pero yo creo que es mi teléfono, que no mucho. Sí, y también ahí hay un link, un enlace para inscribirse a uno que va en español. O sea, Ajá. todo lo que se manda por ese email semanal Ujú. también se hace en español. Sí, Y how do they sign up for that one? Is there a link on the other one? All they have to do is reply saying they're interested. We've put that in Spanish, and then we add them to the other distribution list. Entonces, cuando usted ve el email y si logra abrirlo, ujú. ahí si contesta ese email diciendo que ponme por favor en la lista de las noticias en español, ahí Ujú. se le añade a la otra lista también. Okay. But if she wants to just drop her email in the chat here, we can pass that on tonight. Y si quiere poner aquí en el chat mismo abajo, si quiere poner su email ahí, puede enviar esa dirección a la persona que corresponde. Okay. Pero claro, si tiene otras amistades, otros padres, que sería fantástico que más personas se involucren como puedan. Sí, yo tengo muchas amistades que van los niños allí. Les voy a decir yo. Sí, ujú. She has a lot of friends that go to school at Marvin. Kids go to school at Marvin, so she's going to tell them. Good. Excellent. Thank you. Fantástico. Muchas gracias. Y me alegro por la escuela porque mi niño está muy contento de la escuela. Her son Lucas is really, really happy at our school. Good. So that makes her really happy. Qué bueno. Good. We're happy. Ujú. El mío también. El mío también se llama Lucas. Oh, sí. Sí, hay muchos Lucas. Sí, porque en el habla de él hay 2 Lucas. Sí, en el equipo de fútbol de mi Lucas hay 3, creo. Sí, fue un nombre muy, muy popular. Sí, porque es como aquí la maestra le pone que tiene un día de arte, el otro, ¿me entiende? Un día así como lunes es arte. Y le Sí. cuento a los niños, y estaba Lucas Ventura y Lucas, él de no sé, y le digo, mañana te toca a ti. Dice, no mami, dice, toca al otro Lucas, dice. O sea, ¿no todos van al mismo día? No, bien, pero es como que les toca participar. Qué bueno. Ujú. What is that thing? Let me see. Oh, I think it's the newsletter from the classroom. oh, It was saying which day they have art and which day they have music. And I think she was saying that she thought it was her son. And he said, no, it's the other Lucas. ¿sabes lo que es eso? Creo que ahí indica
qué clase especial tienen. O sea, ahí, por ejemplo, el martes, Olivia va a ser la estudiante estrella del día, pero la All their clase jobs. entera va a biblioteca. Ujú. Sí, es lo que le digo, que estaba Lucas arriba, Lucas el martes y Lucas el lunes. Y yo lo Mm. estaba confundiendo y le digo, mañana te toca a ti, mi amor. Le digo, dice, no mami, dice. Sí, porque le dicen Lucas C o Lucas F o Lucas no sé qué. Sí. My children always have to correct me because I'm always mistaken. What do you mean? They think I don't know anything, so they're always telling me how I'm Ah. wrong, and they tell me what's actually correct. Está diciendo que sus hijos siempre le corrigen, que no, que ellos saben más de la escuela que ella. Claro. Así que va a ser lo mismo para ustedes. Ujú. Ok, creo que eso es todo. Are we Sí. all set? I think Yeah, the so. Spanish version. We're just having- Perfect. You have to present to the Spanish speaking family. Mucho gusto, Rosa. Gracias por viene. Gracias. Igual, Gracias. En algún momento, ojalá que nos veamos de verdad, sí, en vivo. voy a hacer lo posible para estar el otro mes. Sí, porque Perfecto. es muy bueno saber las cosas que a veces uno no sabe. Claro, sí, yo estoy de acuerdo. She's Pero really- yo estoy muy encantada con la escuela. Me encanta la escuela, cómo la llevan, bien organizada. She's loving school, going to be here next month, hopefully at our meeting. With She's really friends. Con happy, amigas. and thank you so much. Oh, Thank you very good. much. Adios. Okay. Buenas ciao. noches. Gracias. Bye, Bye. everybody. Thank Gracias. you. Bye. Thank you, Isabel. Okay. Thanks, Bye. Isabel. Gracias.